El camino hacia la superación personal comienza con el proceso de autoconocimiento, la capacidad de comprender nuestras emociones y sentimientos, nuestros puntos fuertes y débiles, nuestra motivación. El conocimiento nos desarrolla y nos hace avanzar. Hacia dónde se dirigen los pensamientos, y el foco de atención de una persona determina el vector de su vida. Etapas del autoconocimiento. El proceso de conocerse a sí mismo es el estudio y la comprensión de las peculiaridades de la propia estructura mental y física. Este proceso, que comienza en la infancia, no termina a lo largo de toda la vida. El conocimiento de uno mismo se forma paso a paso, a medida que uno se familiariza con el mundo exterior, y con sus sensaciones internas y reacciones corporales. El autoconocimiento está inextricablemente ligado a la superación personal, el deseo de desarrollarse como persona y alcanzar el éxito. Aunque muchas personas se esfuerzan por conseguir más en la vida, pocas saben que existen las etapas del autoconocimiento. Autoconocimiento. El autoconocimiento es la primera etapa del autodescubrimiento, que comienza ya en la infancia. El niño se distingue por primera vez del mundo que le rodea, se reconoce en un espejo o en una fotografía. La formación de la idea de apariencia es un proceso natural que está necesariamente presente en la vida de toda persona, pero debido a la temprana edad se produce de forma inconsciente. Autoconcepto. La imagen del yo, o autoconcepto, es una representación estable de una persona sobre sí misma, desarrollada a partir de su propio comportamiento en diversas situaciones vitales o ficticias, incluso a través de la opinión de los demás sobre sí misma. El propio yo puede estar condicionado por una autopercepción adecuada o inadecuada. En el segundo caso, una persona crea una imagen ficticia de sí misma que entra en conflicto con la realidad, creyendo en ella. Una imagen adecuada de sí mismo, por el contrario, permite a la persona adaptarse con mayor flexibilidad al mundo que le rodea. Autoestima. La percepción que tiene el individuo de la significación de su personalidad, la importancia de sus propias actividades, el reconocimiento de sus méritos y deméritos, la aceptación o el rechazo de sus cualidades, todos ellos son componentes constitutivos de la autoestima. El papel principal en la autoevaluación lo desempeñan los logros de una persona, y la opinión de los demás sobre ella. Pero el criterio principal es el sistema de significados personales de un individuo. La autoestima implica no solo el conocimiento de las distintas facetas de la propia personalidad, es también el desarrollo de una actitud hacia sus cualidades, capacidades y potencial espiritual y físico. La autoestima es la base de la autodeterminación en la vida. Una autoestima adecuada proporciona una confianza estable en uno mismo y satisfacción moral. Una autoestima inadecuada está plagada de conflictos constantes, tanto internos como externos. Una autoestima sana implica una reflexión crítica constante sobre las propias capacidades en las circunstancias de la vida. Esto incluye las habilidades de fijarse objetivos realistas y alcanzarlos, la capacidad de evaluar críticamente los propios pensamientos y acciones, la capacidad de sopesar los argumentos a favor y en contra, y de analizar cuidadosamente la plausibilidad de las versiones e hipótesis planteadas. La teoría del autoconcepto como etapa del autoconocimiento. Los pensamientos, y la representación de una persona sobre sí misma, su lugar en el mundo, su vocación, se denomina autoconcepto. Consta de dos componentes: privado, yo personal, que refleja la visión que el individuo tiene de sí mismo, y social, yo social, la idea que una persona tiene de cómo le perciben los demás. La teoría del autoconcepto se basa en dos aspectos: el deseo de lograr la armonía con uno mismo, y el deseo de aumentar la autoestima. El autoconcepto tiene dos direcciones: objetivo, cómo me percibo a mí mismo, o a los demás, en mi vida actual; deseable, cómo me gustaría verme o cómo me gustaría que me percibieran los demás. La imagen deseada es aquella a la que aspira un individuo. Puede basarse en una persona del pasado o del presente que haya alcanzado cotas impresionantes en un campo similar. Con el tiempo, la distancia entre la imagen real y la deseada se irá reduciendo hasta que un día desaparezca por completo. En la búsqueda de un ideal, es importante reconocerse como individuo con rasgos propios y únicos, incluidas cualidades positivas y defectos. Este autoconocimiento permitirá avanzar y crecer personalmente desarrollando un egoísmo sano. El crecimiento personal como etapa de autodescubrimiento. El crecimiento personal es un concepto psicológico basado en la naturaleza inherentemente positiva de una persona y en el desarrollo de su potencial interior. En el proceso de superación personal,
un individuo encuentra oportunidades, condiciones y acontecimientos que pueden acercarle o alejarle de su objetivo vital. En estas condiciones, la persona hace su elección, guiada por su propio sistema de valores. Como resultado, la personalidad de la persona cambia para mejor. Aprende a controlar sus emociones y a dirigir sus pensamientos, y, con ellos sus acciones, en la dirección necesaria para alcanzar sus objetivos. Etapas del autoconocimiento. El autoconocimiento es un proceso que dura toda la vida, durante el cual la persona cambia con el mundo que la rodea. Las etapas del conocimiento de uno mismo corresponden condicionalmente a una u otra edad de la persona. Autoconocimiento primario. Se produce en la infancia, cuando el niño aprende sobre la realidad que le rodea, y su mundo interior a través de la comunicación con otras personas. La crisis de autoconocimiento primario es característica de la adolescencia, cuando la opinión que el joven tiene de sí mismo entra en conflicto con las opiniones de los demás. Al mismo tiempo, durante el periodo en que se adquieren las primeras experiencias de la vida, el amor y la comprensión de los padres y parientes, su aceptación, son extremadamente importantes para un adolescente. El firme apoyo de los familiares en cualquier empresa da fuerza y confianza en uno mismo, formando un núcleo interior y ayudando a la personalidad inmadura a dar los primeros pasos en la autodeterminación. Autoconocimiento secundario. Es una continuación lógica de la crisis primaria, y representa una fase activa del autoconocimiento. La persona forma su propio punto de vista y sistema de valores, resistente a los factores de influencia externa, que ahora son difíciles de influir, y cualquier cambio posterior será mucho más consciente, y se basará en la experiencia vital acumulada. Como resultado de estos procesos, la conciencia de una persona se reorganiza, y se desarrolla su propio plan de vida. El autodesarrollo y el proceso de autoconocimiento se complican cuando hay insatisfacción en alguna de las esferas de la vida, personal, laboral, financiera. La mentalidad creativa es uno de los periodos de crisis más difíciles de superar en la formación de la personalidad. Una personalidad formada es aquella que ha superado con seguridad todas las etapas de autoconocimiento. Tipos de autoconocimiento. Los métodos con los que una persona puede explorarse a sí misma pueden ser diferentes. Condicionalmente se distinguen 4 variedades. Autoobservación. La autoobservación, o introspección, es un método de investigación de los propios procesos mentales sin el uso de herramientas especiales como el análisis o la comparación. El método consiste en observar los propios sentimientos, estados y experiencias como si se vieran desde fuera. Es importante observar el mayor número posible de reacciones diferentes, cambios sucesivos de impresiones, ante el estímulo. Se trata de uno de los métodos habituales de autoconocimiento. Ayuda a comprender mejor los propios deseos y motivaciones al rastrear reacciones a las que antes no se prestaba atención. Al prestar atención a los sentimientos, se pueden aislar los pensamientos negativos para deshacerse de ellos y dejar espacio para satisfacer los deseos y necesidades que la voz interior nos indica con insistencia. Autoanálisis. El autoanálisis es un método de autocomprensión a través de la profundización en el problema con el fin de liberar las propias reservas para una resolución positiva de la situación. Desarrolla la capacidad de comprender la tarea a tiempo y sacar conclusiones eficaces. El autoanálisis permite trabajar aspectos dolorosos u ocultos de la existencia, incluidos aquellos que hace tiempo que han pasado al nivel subconsciente. Con su ayuda, puedes arrojar luz sobre las causas de situaciones recurrentes en la vida, momentos problemáticos en las relaciones con los demás. Autoconfesión. Este tipo de autoconocimiento es un diálogo interior en el que la persona se plantea conscientemente las preguntas que le preocupan y las responde con sinceridad. Una conversación interior franca con uno mismo puede ir acompañada del mismo tipo de movimientos, como golpear con los dedos o con un objeto sobre la mesa, caminar de un lado a otro. Como resultado de la autoconfesión, una persona llega a darse cuenta de la única solución correcta para una situación, lo que incluye admitir la culpa o el error. En esta fase, se recomienda encontrar a una persona que pueda escuchar y ayudar a encontrar el equilibrio. Las prácticas espirituales y físicas, como el yoga, pueden ayudar a calmar las emociones y el cuerpo. Comparación. La gente tiende a compararse con los demás. Al mismo tiempo, los logros de los demás siempre parecen ser más importantes que los propios. Esta comparación no aporta optimismo, al contrario, priva a las personas de motivación para seguir creciendo. La comparación como método de autoconocimiento puede funcionar de forma positiva, siendo un impulso hacia nuevos logros. Para ello,
Los psicólogos recomiendan comparar el yo de hoy no con la gente que te rodea, sino contigo mismo en el pasado. Una técnica de este tipo te permite hacer un seguimiento de tu propio progreso a lo largo del tiempo, y te inspira a la superación continua. Conclusión. El desarrollo personal armonioso es imposible si el proceso de autodescubrimiento se inhibe por algún motivo. Es necesario dedicar tiempo y energía a trabajar en uno mismo. Solo como resultado de pasar con éxito por todas las etapas del autodescubrimiento, una persona tiene una oportunidad inestimable de cambiarse a sí misma y al mundo que le rodea para mejor. ¿Te ha resultado útil el artículo? Valora 5.5. Número de valoraciones, 2.